Continuamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Regresamos de esta breve pausa a este tema tan interesante que es la planificación familiar. Fernanda Martínez, adelante. Así es, Alfredo, y también ya se sumó a este equipo el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, quien es director de Normatividad y Desarrollo Humano en la DEGAS. Les recordamos que estamos hablando hoy sobre el Día Internacional de la Planificación Familiar con la doctora Guadalupe Mendoza Vázquez del Instituto Mexicano del Seguro Social. Licenciado, adelante. Pues adelante ustedes, ya, la verdad es que agradecerle a la doctora Guadalupe Mendoza que está aquí con nosotros y tratando un tema tan relevante. Escuchaba que concluían la primera parte con estos pensamientos que creímos, bueno, que considerábamos que deberían de estar erradicados de los aspectos que están ligados a la planificación familiar. Y no solamente el uso del DIU, sino hasta de las pastillas anticonceptivas, ¿no, doctora? Hay gente pues, que no las quiere utilizar o que su pareja no quiere que las utilicen o que tienen tabúes o que tienen antecedentes como aquellas primeras versiones de las pastillas que eran, permítame la expresión, unos bombazos, ¿sí? Contra las microdosis que se administran ahora y que sí tenían, efectivamente, tuvieron algún efecto en, en las mujeres que lo utilizaban, efectos como mayor vello, algunas decían que hasta un poco de cambio de voz, pero cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ahora ya no son y deberíamos de acercar esta información, son mucho más seguras, son microdosis y que deben de tomarse con toda la seguridad, sobre todo cuando son indicadas por un profesional de la salud que previamente analizó las características de la persona a la que le va a dar este tratamiento. Pero adelante. Efectivamente, como lo mencionaba el licenciado, en la actualidad ya es una vasta variedad de métodos anticonceptivos con los que se cuenta. El Seguro Social cuenta con 17 métodos temporales de alta y baja continuidad y dos definitivos, que es la obliteración tuvárica o la vasectomía. Siguen habiendo efectos colaterales, pero son mínimos, náusea, cefalea, tal vez dolor en las mamas, pero son mínimos y son temporales. Se ha visto que cuando se llegan a presentar, nada más duran de 2 a 3 meses. Ajá, cuando se llegan a presentar, pero no es lo común. Esa es la importancia, volvemos a lo mismo de la consejería asesorar en cuanto a todos los temas posibles, dudas posibles de la paciente, aclarárselos. Este es un tema bien importante porque piensan que van a tener efectos, piensan que si, por ejemplo, se ponen un implante y luego, ¿qué me va a pasar? Ya no me lo van a quitar luego y puedo usar, o sea, es asesorarlos para que en el momento que decidan un método, estén convencidos. Obviamente que también para eso es la asesoría y la atención con el especialista, que médico familiar regularmente, para decirle los posibles métodos que puede usar y si hay posibilidad de algún efecto colateral, pues valorar con qué se va a iniciar. Debemos de tener en cuenta que muchas personas es como que de acierto y error, ¿no? Puede ser que el primer método que elija estuvo bien, pero puede ser a otras que no estuvo bien. Por ejemplo, iniciaron con un parche posiblemente y no fue apta para el parche porque tuvo molestias. Tal vez el siguiente que vamos a intentar será un método hormonal oral o tal vez un inyectable o tal vez un DIU. Hay DIUs sin medicamento, DIUs con medicamento. Entonces, también debemos de estar abiertos a esta posibilidad que una paciente no siempre va a aceptar un método en general para todos,
que tenemos que estar, asesorar igual a la paciente que puede haber algún efecto que ya no esté cómoda y que habría que cambiar el método, pero que eso no es condicionante para que abandone y no tenga ningún método. Porque justo ahí es el motivo o el por qué y para qué de la planificación familiar. Porque si nos dice usted, doctora, tenemos 17 opciones, entonces yo cómo sabría o pensaría, este me acomoda más, este me va a hacer los menos, creo que este me va a hacer los menos efectos secundarios, o soy una persona que soy muy activa, soy deportista, o sea, también cada persona tiene una rutina, un estilo de vida, un día a día que más allá también del orgánico, que le demanda ciertas situaciones, ¿no? Entonces, por eso creo que usted también insiste tanto en la consejería. La consejería es ahí donde vamos a encontrar quién nos oriente de entre tantas opciones que afortunadamente ya se tienen. También esa es otra gran ventaja, ¿no? Es decir, contamos con 17 métodos, me parece estupendo y justo es como llegar a esa parte, ¿no? ¿Cuál va a ser el adecuado para mí? Así es, y hacer consciente, o sea, como les mencioné, concientizar bien a la paciente de que puede ser que el primer método no sea apto para ella, pero que hay más de dónde elegir y que vamos a encontrar el adecuado para ella. Como bien lo dijo, pues cada persona es diferente, tiene actividades diferentes, tiene prioridades en su vida diferentes. Puede ser que planee tener hijos en un año, puede ser que en la actualidad vemos que hay familias que dicen, yo no voy a tener hijos. Hemos encontrado, aunque muy poca proporción, varones que se operan con menos de 18 años porque no quieren tener hijos. Ha habido casos de hombres que se hacen la vasectomía antes de los 18 años. Ajá. Entonces, las prioridades van cambiando. Los núcleos familiares se han modificado en la actualidad. Ya no vemos como habitualmente una familia nuclear, papá, mamá, hijos, o una familia extensa que era papá, hijos, abuelitos, tíos. Ahora vemos que ya se tuvo que eso actualizar. Ahora hay familias homoparentales, hay familias que incluso que se consideran familias que son parejas que tienen una relación formal de varios años, pero cada quien vive en su casa. Ajá, y ya se considera como una familia también. Entonces, es adecuarnos a la situación de cada persona que vaya a solicitar la atención de planificación familiar y ofrecerles y volvemos y repetimos, y creo que todo el programa lo va a repetir, la consejería. Ajá. La consejería para poder lograr que la persona ejerza su derecho a la salud sexual y reproductiva. Y también hablar ahí de derechos. Esto me parece sumamente sorprendente, diría, y relevante. ¿Cómo es que la salud sexual, la salud reproductiva se vuelve un derecho y de pronto, insisto, no lo hacemos válido? Bueno, en la Constitución política aquí en México, vamos a hablar de México. En la Constitución política, en su artículo cuarto, habla de que se debe de garantizar el derecho de manera libre y responsable, que las personas decidan cuántos hijos y el espaciamiento entre esos hijos. Ajá. Entonces, la Ley General de Salud también lo menciona en su artículo 69, que debe hacerse prácticas anticonceptivas basándose en las políticas nacionales que existen de la CONAPO en relación a la prevalencia de los efectos sobre la salud. Y en lo que está normado como tal ya de la norma oficial mexicana, la NOM 005, que esa es de planificación familiar, y ahí nos habla de los servicios de planificación familiar que incluyen la atención, la información, la consejería, los métodos anticonceptivos, ajá. Y en cuanto a los adolescentes, que es un tema bien importante y un poco
ríspido en cuanto a los métodos anticonceptivos cuando son menores de edad, deben de saber que tienen derecho, de ejercer su vida sexual y reproductiva y que los ampara, la ley de los derechos de los niños y adolescentes, y que dice ahí que un, un, un adulto no tiene por qué impedir que ejerza su derecho, aunque sea su padre, y no por sus derechos, anteponiendo sus derechos de ellos. Entonces, un adolescente menor de edad puede acudir solo a solicitar consejería y, si decide, método anticonceptivo. Mira, eso está interesantísimo. La, la situación de que el adolescente, hombre o mujer, pueda acudir a solicitar no solamente la asesoría, sino la asignación de un método anticonceptivo que vaya de acuerdo a sus características y necesidades. Es muy interesante, sobre todo que lo puedan hacer sin que intervenga un adulto en esa toma de decisiones, o más bien sin que un adulto corrobore que autoriza esa toma de decisiones. Qué interesante, porque, bueno, pues eso nos ayuda mucho a que todas estas campañas de concientización, todas estas campañas de difusión de conocimiento, pues realmente tengan eco en acciones específicas, ¿no? Porque vamos por la vida haciendo promoción de la salud y diciéndoles usen condón, básicamente, ¿sí? Y les enseñamos cómo traerlo, cómo transportarlo, cómo utilizarlo, cómo abrirlo, cómo ponerlo, cómo quitarlo y hasta cómo desecharlo. Pero pues, de repente, oiga, y deme un condón, ¿no? No, pues es que eres menor de edad. Qué bueno que todo esto está ya totalmente normado, qué bueno que podamos hacer esta explicación, darles este conocimiento, este aval a la gente joven que quiere ejercer este derecho, porque no solamente está eh, previniendo el embarazo, está previniendo otras cosas como pueden ser enfermedades ligadas a las actividades sexuales, que pues, algunas de ellas pudieran ser todavía muy, muy impredecibles en su evolución, incluso llegar a la muerte, ¿no? Y algunas otras de ellas pues serán enfermedades con las que tendrán que cursar toda la vida, independientemente de que ya existan algunos métodos para poder irlas controlando y estabilizando a la persona. Entonces, insisto, qué bueno que nos da esta información, qué bueno que ya está así. Y dígame algo, ¿cómo reacciona el personal de salud cuando llega un adolescente tipo, no de los que ya están próximos a la adultez, ¿no? Sino tipo 15 años? ¿Cómo reacciona el personal? Bueno, ese es parte de mi trabajo en el área que estoy, hacer que se cumplan las normas, hacer que se cumpla los procedimientos. Hay médicos todavía que desconocen o se resisten o tienen miedo principalmente a los papás. Que vaya el papá y le reclame, a que le acusen, a que tenga problemas legales incluso, y eso se ve pues más en áreas rurales, pero también aquí en la ciudad lo llegamos a encontrar. Sí hay resistencia por el personal médico, más sin embargo, si tenemos el conocimiento de que las leyes nos amparan, de que está normado, pues no tenemos por qué tener temor alguno. Qué bueno que los pone así, porque bueno, cada vez tendrá que haber mayor apertura. Me estoy comiendo el micrófono, Fer. Y mi otra pregunta sería,
cómo acuden los adolescentes, los jóvenes adolescentes, digamos, 15, 16 años, llegan con pena. Aquí me dijeron que vino el primo de un amigo, de la prima de mi vecina, a solicitar algo y ustedes pues, les tienen que animar o cómo le hacen para que realmente expongan y acepten esa consejería. Bueno, ellos pueden acudir a cualquier unidad de medicina familiar si van por, hay varios unidades que cuentan con módulos de atención, módulos de planificación familiar. Pueden acudir directamente a ese módulo. Puede ser que van a consulta porque tienen gripe, porque tienen mm, dolor X causa y en esa misma consulta solicitar su consejería y en dado caso su colocación o dotación de método anticonceptivo. No es, la planificación familiar es un programa que no se condiciona, que no se requiere de una cita específica para recibir la atención. De hecho, nosotros una estrategia que implantamos es de que a toda adolescente que llegue, porque son los más difíciles de captar en la práctica, que todo adolescente que llegue, sea por el motivo que llegue, se le dé consejería. Se le dé consejería, se le llene su riesgo reproductivo y se oferte algún método anticonceptivo según sus necesidades. Porque sí es difícil, muy difícil que un adolescente acuda, porque, y volvemos a lo mismo, porque no tienen conocimiento, el desconocimiento, la falta de una asesoría, de decirles que pueden hacerlo, que no es nada malo, que también van a conocer su cuerpo, que es bien para su vida, que prevenir un embarazo en adolescentes va a proteger su vida, el desconocimiento. Entonces hay que captarlos en el momento que lleguen por el motivo que sea. Pregunta rápida. ¿Estos servicios de planificación familiar únicamente son para derechohabientes? No, no, no. Al ser un programa prioritario, se atiende a toda la población, derechohabiente y no derechohabiente, a todos. Los de no derechohabientes, lo único que se les solicita es una identificación para el control que se lleva. Doctor Muchas gracias. Carballo. Doctora Guadalupe Mendoza, qué importante es realmente tenerla dentro de este esquema de proyección de información a la salud para toda la comunidad universitaria y todas las demás que nos acompañan a la comunidad universitaria. Una pregunta, ¿existe algo que se llama consentimiento informado? Informada. Ujú. Exacto. ¿Esto se aplica a todos los pacientes que acuden para planificación familiar o solo en determinados casos? Y lo más importante, ¿qué es eso de eh, lo que señalo? Bueno, Consentimiento informado. ok. El consentimiento informado es un documento que se hace totalmente confidencial, es confidencial completamente para donde, como su nombre lo dice, es un consentimiento informado, que ya me informaron, que ya recibí la consejería, que ya aclararon mis dudas, que ya en base a mis actividades, a mis preferencias, a mi pareja, incluso a mi estado social, cultural, a todas mis características, ya me informaron qué métodos anticonceptivos son adecuados para mí y que ya decidí cuál quiero usar, que me doten de pastillas, inyecciones o parches o que me coloquen un dispositivo, un implante, ajá, y que estoy firmando que estoy de acuerdo en que se me va a colocar o que se me va a dotar y que estoy ya bien informada, ajá, y es bien importante que saber que es confidencial este documento. Seguimos aquí en Confesiones y Confusiones hablando sobre el Día Internacional de la Planificación Familiar con la doctora Guadalupe Mendoza Vázquez. Vamos a ir a otra breve pausa musical y regresamos a este espacio radiofónico.
Continuamos aquí en Confesiones y Confusiones. Les recordamos, el programa de hoy es grabado, así que todos sus comentarios nos los pueden hacer llegar vía redes sociales. Regresamos. Confusiones y confusiones.